Desde la oposición manifestaron su disconformidad tras la reunión que sostuvieron los presidentes de partidos opositores en La Moneda el día de ayer con el equipo del Ministerio del Interior, con la ministra Carolina Toa, por supuesto, y también otros secretarios de Estado, para abordar en particular la situación del secuestro del exteniente venezolano Reinaldo Ojeda. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos con el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, con nosotros. Bienvenido, senador. Hola, Sebastián, muy buenos días. Gracias por su tiempo. Senador, ¿con qué sensación se queda usted después de la reunión de ayer en La Moneda? A ver, el día de ayer el objetivo principal de la reunión a la que asistimos presidentes de varios partidos, presidente de Demócrata, Renovación, UDI, Evópoli, republicanos, era uno, dar una señal política de una preocupación muy grande por todo lo que ha sucedido respecto del secuestro de este ex teniente venezolano, el teniente Ojeda. Y junto con, por supuesto, respaldar todo lo que sea necesario para que encuentren con vida a este ciudadano venezolano. Le manifestamos, en particular yo le manifesté a la ministra Toa y al ministro y al subsecretario, Monsalve, un par de preocupaciones que nos parecen relevantes a fin de que la investigación tenga las mayores probabilidades de éxito posible. ¿Qué preocupaciones, y que senador? nada interfiera en el trabajo del fiscal Barros. ¿Qué preocupaciones son las que manifestaron ustedes, senador? Lo primero tiene que ver con el rol de, en particular, un asesor del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría del Interior, que es Juan Andrés Lagos. Él, como todos los chilenos saben, hay un solo partido en Chile que sigue dándole respaldo a la dictadura de Maduro. Y ese partido es el Partido Comunista. Bueno, una persona muy importante de ese partido, Juan Andrés Lagos, es asesor del subsecretario Monsalve. Y no solamente es asesor, sino que hace pocos días atrás salió a la prensa declarando de que Venezuela no tiene nada que ver, el gobierno venezolano no tiene nada que ver con este secuestro, en fin, dando señales que nos parece que son muy equívocas. No sabemos exactamente qué pasó, pero evidentemente que una de las posibilidades que nos imaginamos está investigando el Ministerio Público es la posibilidad de agentes venezolanos que hayan secuestrado a Ojeda. Entonces, que salga un asesor que pertenece a un partido que muestra inequívocamente simpatía hacia el gobierno de Maduro, hacia la dictadura de Maduro, es una señal extremadamente confusa y que creemos no le hace bien en nada a la investigación. Pero, ¿qué es lo que sospechan ustedes? ¿Que pueda estar accediendo a determinada información, por ejemplo, Juan Andrés Lagos? Que el rol que está jugando el PC dentro de la investigación. ¿A dónde apuntan las preocupaciones en específico? Nuestra preocupación es que todo lo que debe hacer el gobierno y el Ministerio del Interior en particular debe ser coherente con darle el mayor de los apoyos al Ministerio Público. Y por lo tanto, que un asesor de la Subsecretaría del Interior y por lo tanto del Ministerio del Interior esté deslizando teorías y exculpando eventualmente a responsables extranjeros, nos parece una señal muy extraña. Y quizás no lo vemos con claridad en Chile, pero imagínate, Sebastián, tú sabes que han ocurrido asesinatos de rusos en Londres. Sí. Bueno, por supuesto que la investigación del gobierno inglés y de la Fiscalía inglesa apunta y logra dar bastante rápidamente con quiénes son los responsables y siempre inequívocamente son agentes rusos. Imagínate tú que un asesor del primer ministro inglés dijera que Putin y que la jerarquía rusa no tiene nada que ver con ninguno de los asesinatos de los rusos en Londres. Ese tipo dejaría de trabajar inmediatamente en el gobierno inglés. Bueno, nosotros le hicimos notar a la ministra Toa y al subsecretario Monsalve de que declaraciones y actitudes como la del señor Lagos le hacen muy mal a la investigación y no son coherentes con lo que nosotros suponemos
son las preocupaciones fundamentales del Ahora, gobierno chileno en esta materia. senador, ahora Así que es bien ese es un punto muy sí. relevante que espero sea tomado en cuenta y que nunca más personas como el asesor Lagos Ujú. vuelvan a hacer declaraciones de ese tono. Senador, ¿y las explicaciones que dio el gobierno respecto a ese punto no lo dejaron satisfecho? Ellos tomaron nota, Ujú. dijeron que era solamente un asesor, pero le dijimos, bueno, pero aunque sea solamente un asesor, es una persona relevante y tiende a confundir las cosas. Y además, Sebastián, acá pasa, como ocurre en este tipo de delitos, las teorías conspirativas empiezan a reinar en todas partes y los chilenos se sienten de alguna u otra manera desorientados. Entonces, que de un propio asesor del subsecretario del Interior nazca información que de alguna manera puede desorientar investigación, puede desorientar a la opinión pública, nos parece grave, de la mayor de las importancias, y le pedimos tanto a la ministra Toá como al subsecretario Monsalve Ujú. de que tomen nota. No puede un asesor y tampoco un funcionario propiamente tal del Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Interior, hacer declaraciones que de una u otra manera desorienten o perturben lo Ujú. que debe ser el trabajo del Ministerio Público. Oiga, senador, pero lo que están planteando en todo caso, lo que subyace a todo lo que hemos conversado, es que el Partido Comunista, fuerza importante dentro del gobierno, podría eventualmente estar jugando a favor del gobierno venezolano en toda esta investigación. Como bien usted ha dicho, las tesis son abundantes y en ese sentido podría tener un rol que iría en contra de los intereses no solo del gobierno, sino del Estado en términos de aclarar esta situación. A ver, yo no quiero hacer suposiciones más allá de lo que me consta. El subsecretario Monsalve nos ha hecho ver de que él, por justamente cuidar el buen proceso, él Ujú. no pide información a los fiscales, al fiscal Barros en este caso, de los avances o no avances de la investigación. Ujú. Es muy cuidadoso, nos explicó de eso. Y por lo tanto, él no cree que haya ni que el señor Lagos tenga información más allá de la que tiene él mismo. Pero ese no es el punto. El punto es que frente a un delito tan grave, tan relevante como el que todavía está ocurriendo, que es el secuestro del exteniente Ojeda, la verdad de las cosas es que no puede haber ningún funcionario ni ningún asesor del subsecretario del Interior ni de la ministra del Interior que esté haciendo declaraciones que de alguna manera contribuyan a desorientar a la opinión pública Ujú. o a desorientar las investigaciones que está realizando la Fiscalía. Ese es el punto relevante. En casos tan delicados, el trabajo, las comunicaciones, lo que se dice y lo que no se dice, tiene que ser muy preciso, muy cuidadoso, y eso es lo que le hicimos ver y le pedimos a la ministra del Interior y al subsecretario Ujú. Monsalve. Senador, ¿cuál es la otra preocupación que tienen respecto a la situación en términos de cómo va avanzando, por ejemplo, la investigación del secuestro del teniente Ojeda? No, nosotros, y esto es bueno que esté claro, nosotros no fuimos a pedir o sea, información de la investigación Ujú. porque no corresponde Sí, que la tengamos y por supuesto no corresponde que la den tampoco. porque es reservada la El otro investigación tema precisamente. El otro tema que nos importaba tenía que ver con todo lo que se generó y nuevamente el gobierno creo que debió haber sido más prolijo. Tiene que ver con la información de este convenio que firmó el subsecretario Monsalve con el gobierno venezolano Ujú. meses atrás. Nadie de nosotros conocía el texto de ese convenio y se suponía que tenía por objeto básicamente lograr que cuando Chile expulse venezolanos, el gobierno venezolano lo reciba en Caracas. ¿Y por qué? Porque ya habíamos tenido la muy mala experiencia de este avión que Chile había dispuesto lleno de venezolanos y que Caracas, el gobierno venezolano, se negó a recibir en ese país. Bueno, pero fue un diario extranjero que levantó la teoría de que este convenio, o a través de este convenio, eventualmente, fuerzas ligadas al gobierno venezolano, habían tenido información de dónde estaba viviendo o datos que de alguna manera permitieron el secuestro de el exteniente venezolano. Ujú. Nos parece, y se lo hicimos ver al gobierno, de que ahí hubo nuevamente una falta de prolijidad. Ese convenio
lo debió haber dado a conocer el gobierno. No tenía nada de particular, son convenios bastante estándar entre policías. Creo, además, que se debió haber aclarado inmediatamente de que ese convenio todavía no estaba operativo y que, por lo tanto, no había ningún dato que se hubiese traspasado. Lo que ocurrió, en cambio, fue que aparece en un medio extranjero, empiezan todas las teorías, sale el ministro de Justicia a dar explicaciones sobre que, en fin, y recién como al cuarto o quinto día, la ministra del Interior y el subsecretario aclaran de que esto no está operativo y que no se ha dado ninguna información al amparo de este ¿Y convenio. eso se lo confirmó Bueno, ayer la ministra? sí, eso lo confirmaron por medio de prensa y nos confirmaron también a nosotros. Pero nuestro punto es, nuevamente, en una investigación y en un delito tan delicado, lo que correspondía era ser claro y preciso desde el primer momento. Es decir, mire, este es el texto. El texto es un texto bastante estándar, todavía no está operativo, no hay ninguna información que se haya dado y por lo tanto no ha ocurrido nada en relación a este convenio. En vez de eso, dejaron pasar días, declaraciones en un sentido, en otro sentido, que nuevamente despiertan teorías conspirativas que en nada favorecen a la investigación. Ajá. Y por eso, Sebastián, yo y nosotros queremos ser muy enfáticos. Lo que nosotros queremos, número uno, es recuperar con vida a este ciudadano venezolano. Y dos, ojalá generar toda la información posible para que esto no vuelva a suceder y tener todas las precauciones de que otras personas eventualmente en riesgo no tengan temores. Eso es lo que nosotros buscamos y por eso es que le hicimos ver al gobierno que su actuación respecto del asesor Lagos en la Subsecretaría del Interior y el manejo del tema convenio no habían sido para nada felices. Bien. Esperamos que el gobierno tome nota y no se vuelvan a cometer esto que nosotros consideramos errores en lo que es el objetivo final, y es recuperar con vida a este señor. Senador, me gustaría preguntarle también al cierre de otro tema y que tiene que ver con las declaraciones que hizo la ministra Camila Vallejo ayer en conversación en Radio Pauta. Le preguntaban respecto al rumbo de la reforma tributaria y sobre todo el impacto que esto puede tener en el programa de gobierno fundamentalmente. Lo que dice la ministra es que, bueno, si no se aprueba, eso pone en jaque una serie de avances en materias sociales, en pensiones, salud, en seguridad también, entre otros temas. ¿Cómo ve usted el avance de ese proyecto en particular, que va a ser uno de los clave en el primer semestre, sobre todo de este año para el gobierno? Mire, las reformas tributarias son reformas importantes. Yo no comparto esta forma de ver las cosas, de decir, si es que no se aprueba este proyecto, entonces nada de lo que quiera hacer el gobierno se va a poder hacer, porque eso, entre otras cosas, no se ajusta a la realidad. Pero además, Sebastián, yo creo que los chilenos tienen que tener claro una cosa, y a mí me gusta insistirla. La última gran reforma tributaria se hizo entre el año 2014 y 2015. Si observamos los resultados de esa reforma tributaria que se hizo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, más allá de las intenciones que tuvieron los que la promovieron en esa época, los resultados de esa reforma tributaria para el país fueron pésimos, fueron nefastos. No se lograron ni metas de recaudación y no solamente eso, se provocó un quiebre de expectativas económicas y desde ese instante, si tú revisas, el crecimiento del país ha sido malo. Por lo tanto, en esto yo no quiero volver a cometer errores. No quiero arrepentirme nuevamente de malas reformas. Si tú miras, Sebastián, las últimas 3 grandes reformas que ha hecho el país fueron la tributaria de esos años, la educacional también de esos años y la electoral también de esos años. Esas 3 reformas, si las miramos a 5, 7, 8 años de distancia, la verdad es que han sido pésimas para el país, muy, muy malas. Ninguna logró sus objetivos y no solamente eso, empeoró la situación económica, la tributaria, empeoró la educación, la educacional, y empeoró la política, la electoral. Senador, y por lo tanto... ¿y esto significa que hay que rechazar esta reforma o este pacto fiscal? No, mi mensaje al gobierno y mi mensaje a todos es que aquí no hay atajos, aquí no hay acortadas de camino, aquí no hay recetas evidentes. Aquí lo fundamental
es volver a poner los instrumentos para que la economía de este país empiece a funcionar. Bien. Si es que seguimos entrampados con crecimiento cero o cercano a cero, el nivel de frustración en el país, en la gente, en los que tratan de salir adelante, es gigante. Ujú. Ya nos equivocamos mucho hace 10 años con todas estas reformas. Yo por lo menos no estoy dispuesto a avalar equivocaciones graves de la cual nuestros hijos se arrepientan en 10 años más. Bien. Senador Galilea, gracias por el contacto, muy amable. Gracias, Sebastián. Nos vemos.